Señor nos permite ir avanzando poco a poco. El día de ayer tuvimos la bendición, después de un buen tiempo, de tener bautizos, y fue un buen número de jóvenes y no tan jóvenes que tomaron ese paso de obediencia y se bautizaron, y es una bendición. Así que le damos gracias a Dios por cada uno de los jóvenes. ¿Están aquí algunos? Levanten su mano. Reyes, varios están aquí. Bien, felicidades a todos, y pues ya va a haber oportunidad más adelante. Si alguien no ha entrado al bautismo, no se preocupe, habrá más oportunidades. Bien, abra su Biblia en Romanos capítulo 5. Y hoy quiero compartir con ustedes sobre algo que debe caracterizar a todo cristiano: ser firmes y constantes. Mira, culturalmente a veces nos cuesta trabajo eso, porque somos inconstantes. De hecho, la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es como inconstante, fíjate, en todos sus caminos. Y bueno, me voy a meter antes de comenzar con el mensaje. Muchachas que todavía no se casan, jóvenes, señoritas, chequen eso en el probable o prospecto de esposo. Si es alguien inconstante y de un trabajo a otro, a veces se puede dar esa circunstancia, pero si anda de aquí para allá y cambia de esto y cambia de aquello y cambia, cuidado. La Biblia dice que el de doble ánimo es inconstante. Igual, jóvenes, échenle ojo a la muchacha, y si es inconstante y a veces sí, a veces no, y va, viene, pues oren y busquen al Señor y medítenlo y busquen consejo, porque puede ser que al rato diga: ya me caes mal, ya no me gustas, y ya. Inconstantes en todos sus caminos. Bueno, hoy en día, tristemente, muchos cristianos son como inconstantes en su vida cristiana. Y si somos inconstantes en nuestra vida cristiana, pues también quiere decir que en muchas otras áreas manifestamos lo mismo. Y el incrédulo, ¿qué debe ver en nosotros? Una característica de fidelidad, de perseverancia, de resistencia, incluso ante las condiciones que se dan en nuestra vida. Pero todo cristiano sabemos en quién hemos confiado, y por eso podemos ser firmes y constantes. Hace un momento que crucé el salón de los niños, veía una ilustración que han hecho las maestras ahí de el hombre que edificó su casa sobre la roca y el que edificó sobre la arena. Y el que edificó su casa sobre la roca, vino mucha agua, hay mucha agua ahí, los maestros lo saben, pero él está arriba, su casa está firme. Y el que edificó sobre la arena está queriéndose subir a la roca porque se está ahogando y su casa ha sido arrastrada. Y si nosotros a veces nos sentimos así como, pues, ¿qué le pasa a este hermano?
¿qué le pasa a esta hermana? Porque vemos ciertos rasgos de las olas, dice Santiago. Van, vienen, se acercan a la playa y se alejan de la playa. Se acercan al Señor, se alejan del Señor, etcétera. Y la verdad es de que el Señor es fiel y Él siempre nos ha ayudado y bendecido. Está cercano al quebrantado de corazón, al que está padeciendo, al que está con ciertas situaciones que lo llevan a sentirse deprimido. Él está ahí, Él es fiel. Y debemos considerar esto de veras, hermanos, porque los demás lo ven también en nuestra familia, nuestra esposa, esposo, los hijos, los papás y los que nos rodean. Entonces es muy importante mostrar esa firmeza en nuestra fe y esa constancia en nuestra fe. ¿Cuántos pueden decir amén? Parece algo que es un rollo, no es un rollo, hermanos. Es algo que de veras es una bendición cuando somos cristianos fieles en la obra del Señor. Por eso el escritor de Hebreos dice que no dejando de ¿qué? De congregarse como algunos tienen por costumbre, no dejando de leer la palabra, no dejando de orar, no dejando de compartir a otros, no dejando de ayudar al quebrantado de espíritu, orar por ellos, bendecirlos. Y yo creo que estos tiempos requieren de cristianos comprometidos con el Señor al 100%, como debería ser siempre, pero más que nunca. De hecho, Mateo capítulo 13, no lo busque ahorita, ya usted lo sabe, es la parábola del sembrador. El Señor da esta parábola a muchas personas, pero ahí están sus discípulos también, y dice que la semilla es la palabra de Dios. Lo está ilustrando con un sembrador de trigo, que era un grano común en Israel. Y dice que a veces la palabra cae, la semilla cae, ¿y qué pasa? Pues la escuchamos, pero no la entienden, no buscan más allá, y viene el enemigo que tipifica a las aves y la roba fácilmente. Y luego otro tipo de terreno o de personas la reciben, pero hay otros dos tipos ahí. Los dos la reciben y uno no profundiza, y viene el sol, vienen las aflicciones y se seca. El otro todavía un poco más, el que es sembrado entre espinos, pero las presiones, los ataques o las aflicciones también, o los deseos carnales o el enfoque materialista, dice que ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pero hay un tipo de personas, es el cuarto tipo de personas que habla el Señor, dice que la oyen, la entiende y da fruto con perseverancia. ¿Por qué no cierras tus ojos? Vamos a orar, que el Señor nos ayude a entender la palabra. Señor, ayúdanos a que no solo seamos oidores olvidadizos, sino que pongamos atención a tu palabra, la escuchemos, la atesoremos, la escudriñemos y podamos dar fruto y perseverar y continuar, y que la gente vea el fruto en cada uno de nosotros. Señor, no queremos solo ser asistentes a un lugar, queremos ser fieles a ti en todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén.
Alguien que es fiel, que persevera, insiste, continúa a pesar de las circunstancias, no vuelve atrás, tiene paciencia cuando está esperando algo del Señor y el Señor espera un poquito. El hombre y mujer de Dios fieles tienen paciencia. ¿Cuántos saben que eso hoy en día está medio complicado, la paciencia? Pero también he visto muchos más de los que estamos aquí, que fácilmente renuncian, desisten, abandonan los principios bíblicos y también al Señor, porque en muchos casos son cualquiera de los 3 primeros tipos de terreno de la parábola del sembrador. Pero tú y yo debemos perseverar. ¿Cuántos dicen amén? Yo vuelvo a poner de ejemplo al hermano Lino y Rebeca, que son nuestros jefes aquí en la fe, por todo lo que han perseverado en la palabra y el servicio al Señor. Y yo los veo y me anima, digo, Señor, yo quiero seguir echándole ganas. Pero podríamos decir, ¿por qué razón debo yo perseverar? Aunque está haciendo un calor que, ¿para qué? No, mejor me quedo en mi casa y me sirvo unos hielitos, un frappé y ahí estoy. Que al fin y al cabo por Facebook la puedo escuchar. Bueno, el Señor caminaba kilómetros bajo el sol inclemente, el polvo, etcétera. Acuérdense de Juan 4, con la mujer samaritana, dice, cansado del camino, tenía sed y estaba ahí en el pozo. Y él no se rindió. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él no se rindió por nada, a pesar de nosotros. Cuando estaba en la cruz, nunca se rindió. Dijo, por el contrario, he terminado lo que el Padre me había encargado que hiciera. Consumado está la obra de redención. Y eso debería a nosotros darnos fortaleza y darnos ánimo para decir, yo no voy a desistir, no voy a ser como las olas del mar, inconstante. Voy a ser fiel, voy a estar firme y constante. Pero es una decisión que tú y yo debemos tomar. Y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Aunque habla de la oración, pero también en otras debilidades nos ayuda. El Señor les dijo, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Él es el que nos ayuda para, a pesar de las cosas, a pesar de cualquier situación, seguir firmes y constantes. Pero yo te quiero hablar de algunas razones que deberían confrontarnos y deberían de alguna manera llevarnos a decir, creo que no he tomado muy en serio lo que Jesús hizo por mí. Porque a veces nuestra actitud demostraría como que no hemos tomado muy en serio lo que el Señor hizo por nosotros. Y creo que indudablemente la Biblia y en cualquier libro que busques, pues la primera y principal razón es agradecer el amor de Dios hacia nosotros. ¿Qué tan grande crees que fue y sigue siendo el amor de Dios hacia nosotros? De tal manera amó Dios al mundo. Esa expresión no me voy a meter ahorita, pero habla de algo muy grande que no podemos entender en su totalidad. Y lo manifestó dando
a su Hijo unigénito para que muriera en tu lugar y en mi lugar. Eso sería suficiente, aunque no hubiera más razones. El amor de Dios hacia nosotros debería, como dijo el apóstol Pablo, me constriñe, me hace que mi corazón sienta algo especial, porque Él merece nuestro agradecimiento y nuestro amor, también nuestra fidelidad. ¿Cómo le demostramos nuestro amor? ¿Solo hablando? Es importante decirlo. Te amo, Señor. En los salmos encontramos: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, castillo mío y mi libertador. Y por todos lados encontramos: hay que expresarlo. Yo amo a Cristo, yo amo a mi Padre Celestial, pero demostrarlo también, porque a veces solo es de palabras. ¿Cuántos han engañado a señoritas y ahora también señoritas a hombres diciéndoles sí te amo, cuando no es cierto, solo de palabra, pero con sus hechos demuestran lo contrario? Y nosotros como cristianos a veces demostramos lo contrario respecto a nuestro Señor, a su gran amor con que nos amó. Diga: ay, Señor, perdónanos. Romanos capítulo 5, versículo 1 al 6 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos, ¿qué? Dígalo, firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y luego el siguiente versículo en general no nos gusta, pero va junto todo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce en nosotros paciencia, resistencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Aleluya. ¿Cuántos tienen esperanza? Él extiende su mano cuando esperamos y nos saca adelante. La esperanza no avergüenza. En la primera carta a los Corintios, capítulo 13, el apóstol Pablo dice: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el amor es el mayor de todos. Si no tengo amor, ay, Padre, te amo, y le cantamos y todo, pero si no lo tengo, si no lo demuestro, si no soy perseverante, aún en las tribulaciones, son palabras solamente. Y el cristiano siempre tiene esperanza, porque tenemos un Dios vivo que resucitó de los muertos y sigue intercediendo por nosotros y sigue siendo el único mediador entre el Padre y nosotros. Y Él vendrá un día por nosotros, hermanos. Y la esperanza no avergüenza de ninguna manera. Y sigue de cerca estas palabras. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Habrá algún pretexto para decir no siento amor, no lo demuestro? Solo nuestra carne. Si no sentimos ese amor al Señor, si no sentimos esa fidelidad al Señor, es porque le damos más lugar a nuestra carne. Alimentamos nuestra carne y muchas veces tenemos contristado, apagado al Espíritu Santo en nuestra vida, aún viviendo Él en nosotros. Pero al ser desobedientes, al ser inconstantes,
el Espíritu Santo es contristado. Así que el amor de Dios, fíjate, el amor de Dios ha sido derramado ¿dónde? En nuestros corazones. Así que no podemos decir, es que yo me trataron mal de niño y tener tu historia y me han tratado mal hasta la fecha y no puedo manifestar amor. No es cierto. No quieres. Porque el amor de Dios ya ha sido derramado. Esa palabra significa en abundancia. Y Efesios 5:18, el apóstol Pablo dice: no te embriagues con vino, antes bien sed llenos del Espíritu Santo constantemente. Y es algo que tú y yo hacemos cuando amamos al Señor, cuando somos fieles al Señor, cuando servimos al Señor. El amor de Dios, el Espíritu Santo nos llena y el amor fluye en nosotros. El Señor le dijo al pueblo de Israel: te voy a introducir a una tierra que fluye leche y miel. Fíjate, fluye. Literalmente ellos lo vieron la primera vez que entraron y que fueron incrédulos, fueron inconstantes, le creían unas cosas y otras no al Señor, como tú comprenderás. Pero ellos, la Escritura nos narra que literalmente veían como de la peña, de los árboles, escurría la miel. Así debería verse en nosotros, como literalmente el amor de Dios se derrama de Dios a nosotros y de nosotros hacia Él y hacia los demás. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, tú y yo. Todos éramos pecadores irremediables, no teníamos esperanza. Sin Cristo estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero cuando éramos débiles, Cristo murió por nosotros. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Y yo no he escuchado de algún caso. Mátame a mí, a él no, porque se porta muy bien y es buena gente. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y ahí dices, bueno, es que es una buena persona. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué más queremos, hermanos? Ay, es que yo no siento. No es de sentir, es de creer lo que Dios nos está diciendo, lo que Dios ya demostró en esa cruz por nosotros. ¿Quieres otra demostración de amor? Si esa no es suficiente, ninguna otra te podrá convencer ni a mí. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Nosotros no recibiremos la ira de Dios, los verdaderos creyentes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El otro día en Pascua les decía yo, mira, ¿cómo demuestras el amor por el Señor? Y encontramos a un apóstol Pablo que perseguía a la iglesia, pero tuvo un encuentro con el Señor que murió también por él, reconoció que era verdaderamente el Mesías, vino el Espíritu Santo a su vida y él entendió el gran amor de Dios por él también, aún siendo un perseguidor de la iglesia, aún siendo un perseguidor de Cristo, porque el Señor le dijo, ¿por qué me persigues? Pero de tal manera recibió ese amor y entendió ese amor, que estuvo dispuesto a lo que fuera para corresponder ese amor al Señor. Y fue perseguido por los de judíos, fue perseguido por los de su nación, pero decía, por los falsos hermanos que hay introducidos también encubiertamente.
Y fue azotado varias veces, fue apedreado al grado de pensar que estaba muerto. Estuvo en naufragios, estuvo en situaciones de tumultos queriéndolo linchar. De hecho, en el inicio de su conversión y ministerio, hubo unos judíos que dijeron: no vamos a comer ni beber hasta que lo matemos. Pues se murieron de hambre y de sed. Si cumplieron, ¿verdad? Porque no sabe si cumplieron. No dice la escritura. Porque no pudieron hacerle daño, porque el Señor estaba con él. Si eso no nos anima, no nos puede animar nada más, hermano. Y él estuvo dispuesto a todo, a ir a la cárcel allá en Filipo, pero aún estando encadenado en una mazmorra maloliente, oscura, horrible, incómoda, estuvo dispuesto a alabar y glorificar a su Señor. De tal manera que todos los presos lo oían. Y tú y yo nada más nos calienta poquito el fuego y ay, me duele y ya le sacamos. O nos empiezan a hacer presión o vienen como los espinos y ahogan nuestro testimonio y lo que debemos compartir. Dígale al de al lado: no seas tan sacatón. Digo, es una realidad. Muchas veces por muchos temores. Yo sé que ustedes son muy valientes, pero hay muchos que no. Y aún preso seguía sirviendo al Señor, ¿sí o no? Y le escribía cartas a Timoteo y a Tito, y seguía a los colosenses, y probablemente la carta a los filipenses la escribió estando ya preso en Roma. Y si tú lees esa carta, me llama la atención tanto que dice: regocijaos en el Señor siempre. Diga siempre. ¿Y cómo estaba? Prisionero. Después le dice a Timoteo: todos me dejaron, solo está Lucas y creo que Epafrodito o alguien más, pero todos me dejaron. Pero él no le importaba, él seguía manifestando un gran amor por el Señor y por los hermanos, por la iglesia. Hermanos, si eso no nos lleva a ser firmes y constantes, nada lo hará. Yo no te voy a motivar, no, yo te quiero exponer el gran amor de Dios para nosotros y cómo Él ya puso su amor en nosotros para que nosotros seamos fieles, firmes y constantes, perseverantes. Que no seamos fluctuantes. Se requiere cristianos firmes hoy y siempre, pero hoy más que nunca. Es nuestra generación, hermanos. El otro día pasamos por el centro, teníamos mucho que no íbamos con Roxana, y nos sorprendió ver el ambiente que había en la plaza principal, o el Zócalo, como le llaman. Antes veía uno personas mayores sentadas ahí en las bancas platicando y gente pasando, pero vimos muchísimos jóvenes, unos en patineta, otros en bicicleta, otros por allá en otra esquina con otros atuendos. Hoy hay muchos atuendos entre la juventud y otros allá en otro, y en el centro donde está el kiosco lleno de jóvenes. Le decía: mira cómo hay de jóvenes aquí para venir a compartirles el evangelio. Y ahí se demuestra el amor de Dios en nuestras vidas. No, son terribles, pero así éramos tú y yo. Y aunque éramos así y éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Pablo estuvo dispuesto a todo, de tal manera que aun cuando lo llevaban ya para decapitarlo,
él seguía predicando a su Señor, demostrando el amor que le tenía. Y él decía: yo sé a dónde voy, ya voy a estar con mi Señor pronto. Como había escrito, el morir es ganancia. Ese es el amor manifestado a nuestro Señor. El vivir mi vida en este mundo, en este tiempo, es Cristo, es servir a Cristo, es amar a Cristo, es glorificar a Cristo, y el morir es ganancia. Porque se acabó el calor. Allá no hay calor ni frío. Se acabó la aflicción, la tristeza, los temores. Se acabaron las depresiones, se acabaron. Allá solo hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. ¿A qué estás dispuesto? Y como Pablo, hay muchísimos más ejemplos. Por amor a Él, yo debo ser fiel, firme, constante, perseverante, y ni siquiera voltear atrás. Así que perseveramos, estamos firmes no por ser buenos, fuertes o cualquier otra cosa, muy inteligentes. La razón de nuestra perseverancia es la gratitud por su gran amor a nuestro Dios. ¿Sabían que la gratitud se ha perdido hoy en día? Los hijos muchas veces ya no le dicen a su mamá gracias cuando les sirve la comida. ¿Qué debería? Al menos en mi tiempo era diferente. Bueno, yo ya tengo unos kilómetros avanzados, pero era gracias, y te daban tu domingo, porque era de domingo, 25 centavos. Yo le decía a mi papá gracias, y me compraban mis zapatos domingueros, porque solo tenía un par de zapatos para los domingos. ¿Y qué decía? Gracias. Cuando se desgastaban mucho mis guaraches de uso diario y me compraba unos nuevos con llanta Goodyear, le decía gracias. Cuando alguien venía por la banqueta, una persona mayor, me bajaba de la banqueta. ¿Cuántos saben que han cambiado mucho las cosas? Veíamos a una persona mayor, a una mujer embarazada con un niño abrazado, embarazada, y una canasta aparte, y le decíamos siéntese. Y ahora jovencitos hay 15, 16, 18, 20. Ya se metió en su bronca, ¿no? ¿Cuál amor? Y cristianos, No, el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones, hermanos. No lo escondas. Demuéstraselo al Señor y demuéstraselo a los demás. A tus seres queridos, para empezar, porque muchos son candil de la calle y en su casa son terribles. Pero tu esposo lo sabe, tu esposa lo sabe, tus hijos lo saben. Ay, no, pero que el pastor no sepa. ¿Y yo qué? Si sabe Dios, imagínate, nos están poniendo en un lugar que no, para nada. Ya Dios lo sabe. Así que perseveramos por su gran amor hacia nosotros. Nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. No nosotros fuimos los que tomamos la iniciativa, Él tomó la iniciativa.
Y podemos perseverar porque el Espíritu Santo vive en nosotros, hermano. No es en nuestra fuerza. Aparte de que el amor de Dios fue derramado en nosotros por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos fortalece siempre. Así que no puedes decir, es que estoy en el piso. Sí, a veces se vale, ¿sí o no? ¿Te acuerdas el profeta Elías? Cuando lo amenazó la persona esta Jezabel, se deprimió y le decía, no, ya mejor llévame contigo, esta mujer es terrible. Pero ¿qué hizo el Señor? Lo levantó. Todavía no, el Espíritu Santo no moraba en los creyentes. Venía, los fortalecía y sigue adelante. Pero ahora Él vive en nosotros. 1 Corintios 3, 1 Corintios 6. Si eres verdaderamente cristiano, el Espíritu Santo de Dios mora en ti. Somos templo del Espíritu Santo. ¿Habrá un poder mayor que el Espíritu Santo? Y Él no es una fuerza como muchos pretenden. Es una persona, es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Imagínate lo que ha de sentir cuando a veces, ay no, yo no. Y Él está ahí para que digamos, ayúdame. Mira, incluso la Biblia dice que Él nos ayuda incluso en nuestra debilidad de cómo debemos pedir. A veces no sabemos ni cómo pedirle al Señor. Y Él dice, cuando no sabes cómo pedir, como conviene, el Espíritu Santo nos ayuda. Y dice que el mismo Espíritu intercede por nosotros delante del Padre. Tenemos dos intercesores, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, que está sentado a la diestra del Padre, y el Espíritu Santo, que hoy en día mora en nosotros y con nosotros. Jesús fue la promesa que hizo: les enviaré otro consolador para que esté con ustedes y en ustedes hasta el fin del mundo. Así que a veces, yo hay veces que sí digo, Señor, no sé ni cómo pedir esto, no sé ni cómo ponerlo delante de ti, no sé ni cómo, pero tenemos el Espíritu Santo, dejemos que Él interceda por nosotros. La Escritura dice, si Dios es por nosotros, Romanos capítulo 8 es uno de los capítulos que para mí en particular es muy especial en mi vida, viviendo en el Espíritu. Y empieza diciendo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque muchos todavía dicen, yo soy muy religioso, soy muy cristiano, pero viven conforme a la carne. Y después empieza a hablar de todo lo que el cristiano puede vivir y avanzar por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Si decimos a la carne no y decimos, tú Señor guíanos. Y el apóstol Pablo ahí en Romanos 8 dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso podemos perseverar. Y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y el Espíritu Santo nos recuerda todo esto. Y en la vida a veces parece que todo está bien, pero de repente todo cambia. ¿Cuántos saben que las cosas cambian a veces tan rápidamente que decimos, ¿a qué horas me llegó esto? De repente surgen problemas, de repente viene una enfermedad, de repente viene un problema financiero, de repente vienen conflictos interpersonales o cualquier otra cosa, y surgen los problemas y nos tambaleamos y a veces desmayamos, temblamos o nos afanamos. Dígale al de al lado, no te afanes.
Jesús ya nos dijo en el Sermón del Monte, dijo, no estés afanado por tu vida, por qué comerás, qué vestirás, dónde vivirás. Pero el apóstol Pablo también en Filipenses dice, por nada estén preocupados, afanados, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios. En toda oración, ruego y súplica en el Espíritu. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones. ¿De qué guardará nuestros corazones? De amargarnos, de deslizarnos, de hablar hasta mal. No, pues ¿dónde estás, Dios? Y hacer cosas que no. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Digo, si tenemos tales promesas, ¿cómo no vamos a ser firmes y constantes y perseverantes en el Señor? Recuerdo una historia de una familia que estuvo aquí, pero tuvieron que cambiar de ciudad. Y de repente tenían todo como familia, en lo material, trabajo, salud, todo bien. Y de repente despiden al papá. Y pues ahora ya no hay ingresos. Y empezó una batalla impresionante porque los ahorros se van acabando. Y le buscaba por aquí, le buscaba por allá y le buscaba por todos lados y nada. Y un día estaba ya desesperado porque presentó una demanda por despido injustificado. Iba a aceptar un trato que no le convenía, pero pues ya cuando pasa el tiempo te desesperas y dices ya lo que sea, ¿no? Y su hijo menor tendría unos 9 años en ese tiempo. Le dijo, bueno papá, ¿eres cristiano o no? ¿Vamos a confiar en el Señor o vamos a confiar en lo que tú puedes hacer? Poing, diga poing. ¿Cuántos saben que los niños? Por eso el Señor dijo, el que no recibe el evangelio como un niño, así con toda transparencia, no puede entrar en el reino de Dios. Y se quedaron callados y dijo, tienes razón, vamos a orar. En poco tiempo se resolvió su caso, les dieron una buena cantidad y ya tenía otro trabajo. Así que vemos que el tiempo de tribulación fue difícil, pero después Dios les bendijo más abundantemente. ¿Por qué? Porque sabían que no estaban solos. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y hay cosas que nos suceden que no podemos entender dónde pueden encajar, cómo pueden ayudar para bien. Pero si Dios lo dijo es verdad y tengo que esperarlo y creerlo y seguir siendo fiel y caminando con el Señor. Porque Él es digno. Porque Él nos amó grandemente, que dio a su Hijo para que muriera por nosotros, siendo pecadores. Así que recuerda esto, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Incluso las lágrimas, las tribulaciones, las dificultades, las caídas, todo tiene un propósito en el plan de Dios para nuestras vidas. En Cristo no hay sinsentidos. Obviamente hay cosas que nosotros no las buscamos y recibimos lo que sembramos, pero aún en eso Dios nos ayuda a salir adelante. Y te aseguro que habrá un momento en nuestra vida que miraremos atrás
Y vamos a decir, qué difícil fue este tiempo. Qué difícil la pasamos. Estuve a punto de desfallecer, pero ahora veo que fue para bien. ¿Cuántos les ha sucedido eso? A ver si no he sido solo yo. Gloria a Dios. Y va a seguir pasando y seguiremos viendo la mano poderosa de Dios, la gloria de Dios en nuestras vidas. Yo veo para atrás cosas que pasaron que yo decía en ese momento, ¿por qué? Si yo he sido fiel, si yo he sido constante, ¿por qué, Señor? Y el Señor muchas veces mira, ¿por qué? Porque está esperando a ver cómo vamos a reaccionar. Pero mirando retrospectivamente decimos, Dios es bueno. ¿Cuántos pueden decir Dios es bueno? Así que su amor nos lleva a perseverar. Nos da la fuerza, el poder para seguir adelante. Y no nuestra fuerza, el poder de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Recuerda a Pedro y los 120 que estaban en el aposento alto? ¿Estaban temerosos, sí o no? Estaban encerrados. Pero el Señor les dijo, no se vayan de Jerusalén. Obedecieron al Señor. Amaban al Señor. Si tú recuerdas, a Pedro el Señor lo confrontó 3 veces y le dijo, Pedro, ¿me amas? En el Evangelio de Juan lo encontramos. Y terminó él diciendo, sí, Señor. Y después dijo, pues tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Ahora, el Señor sabe si lo amamos o no lo amamos. Independientemente de lo que vean los demás. Pero Pedro lo demostró. Y el Señor les dijo, espérense ahí, va a venir el Espíritu Santo y entonces van a tener el poder para ser mis testigos, para mostrar el amor que yo tuve por ustedes y que tengo por todos los demás en todos lados. Es más, les va a dar el poder aún para morir por mí. Y Pedro amaba tanto al Señor que cuando él lo sirvió toda su vida, pero cuando llegó el momento en que también fue quitado de esta vida, porque a Pablo lo decapitaron y a Pedro, la tradición dice, no está en la Biblia, que lo iban a crucificar y él dijo, espérense, no soy digno de morir como mi Señor, pónganme boca abajo. No, mi Señor es mi Señor. Yo no soy digno de morir como Él murió. A mí, pónganme de otra manera, porque de tal manera he amado a mi Señor. He visto su fidelidad, he visto su perdón, su paciencia para conmigo. Y yo he visto su paciencia para conmigo. Digo, ay Señor, qué bueno eres. ¿Es paciente, sí o no? Si no, ya no sabría. ¿Qué tanto amas al Señor, hermano? ¿Qué tanto ese amor que Él derramó en nosotros se manifiesta hacia afuera? ¿O te estás ahogando en el amor de Dios? No se nota tampoco a veces. Porque el que se está ahogando, ¿qué hace? Tira manotadas y se manifiesta y se deja ver. El que se está ahogando en el mar o en una alberca o en un lago, en donde quieras, en un río. Pues si nos estamos ahogando en el amor de Dios, debería de verse. Y alcanzaríamos a otros, agarraríamos a otros, les gritaríamos a otros. Y Pedro dijo, no, boca abajo. Cuán grande amor, hermanos. A veces yo he dicho, Señor, me queda grande el paquete.
No es que seamos competentes en nosotros mismos, decía el apóstol Pablo. Nuestra competencia viene ¿de quién? De Dios. O que la situación me va a sobrepasar, no voy a poder sobrellevar esto, pero no es en nuestras fuerzas. Es en el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, hermanos. El apóstol Pablo les escribió a los filipenses y les dijo: yo estoy persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará para el día de Jesucristo. Eso me anima, hermano, porque yo sé que no soy competente en mí mismo. Yo sé que no tengo la fuerza en mí mismo para agradarle y amarle como es digno de Él, para servirle como Él merece. Pero Él es el que obra en mi vida, en mi corazón, en todo. Él es el que nos levanta cuando estamos caídos. Pablo decía: estamos a veces derribados, mas no destruidos; en apuros, mas no desesperados; afligidos, mas no afanados, ni mucho menos. Así que si somos perseverantes, si somos firmes y constantes, les aseguro que vamos a cruzar por este mundo y la gente va a decir: lo hizo de una manera que yo no he podido, y van a ver algo en nosotros. De hecho, el profeta Isaías hace 2600 años escribió algo que para mí en particular siempre me viene a la mente cuando estoy como debilitado y entristecido y en apuros, etc. Isaías 40 habla mucho de quién es nuestro Dios y dice: ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano? ¿Quién con sus dedos tomó el polvo de la tierra? Para hablarnos de el inmenso y glorioso, el incomparable Dios que tenemos. Tú lo puedes leer después y pone ahí: ¿por qué me vas a hacer una imagen? Si ¿a quién me compararé? Me vas a comparar. Pero en el versículo 28 sigue diciendo: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Versículo 29: ese Dios glorioso, majestuoso, maravilloso, eterno, creador de todo lo que podemos ver y pensar y de lo que no vemos, que no se cansa ni se fatiga. Versículo 29: Él da esfuerzo al cansado. Aleluya, hermano. ¿Cuántos necesitan nuevas fuerzas? En su amor Él nos quiere dar nuevas fuerzas, hermano. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Yo a veces me he sentido así: no tengo ya, se me acabó la gasolina. Y Él me pone de la premium, no de la magna. Su Espíritu Santo nos impulsa con poder, hermano. Ya ves, parece que hasta nitrógeno nos pone. Él multiplica, fíjate esa expresión: multiplica. Tienes poquita fuerza, Él la multiplica. ¿Por cuánto? No hay un límite. Los muchachos, dice, se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero
Los que esperan a Jehová, y esa palabra subraya, esperan, son pacientes. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, y caminarán y no se fatigarán. Dale un aplauso al Señor. Ese es el Señor que nos sostiene siempre, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en nuestros pecados y delitos. Aférrate al Señor, hermano. Aférrate al Señor. Los que esperan en Jehová se aferran a Él. Y levantarán, no a llave como las águilas. Levantan un vuelo impresionante. Y dice, verás cómo yo te llevo a lugares que nadie imaginó. Así que el amor de Dios me lleva a ser paciente también. Y si espero en el Señor, Él me va a sacar por encima, no por abajo, por encima. Y veremos lo que es correr y no fatigarse, lo que es caminar y no cansarse. Así que, ¿cuántos dicen yo voy a perseverar y a ser constante? Si no, pues seguirás ahí como siempre o para siempre. Es más, la perseverancia es la única forma de recibir las promesas de Dios. ¿Cuántos quieren recibir todas las promesas de Dios? Hebreos capítulo 10, versículo 35 dice, no pierdas tu confianza que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia. ¿Cómo es? Necesaria la resistencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Fíjate, ¿para qué se requiere la resistencia? Para hacer la voluntad de Dios, y obtendremos la promesa de Dios. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Gloria a Dios. Diga, falta un poquito. En el tiempo de Dios, aquí está, aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Desde el Antiguo Testamento está el principio. Creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. Y si retrocediere, subráyale ahí, no agradará a mi alma. ¿Quieres agradar a Dios? No retrocedas. Mantente firme y constante, creciendo. Al contrario, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios 15, que habla de la resurrección. Fíjate, hablando de un tema tan glorioso, de cómo seremos resucitados, nuestros cuerpos transformados, termina ese capítulo 15 diciendo, estad firmes, ya que tienen esta promesa, esta seguridad de que la recibiremos. Estad firmes y constantes, creciendo en nuestra vida cristiana, en la obra del Señor, aquí en la iglesia y fuera de la iglesia, sabiendo que nada es en vano delante del Señor. ¿Cuántos quieren que las promesas de Dios le lleguen a su vida? Así que seamos fieles en medio de las dificultades, las presiones, las desilusiones, el cansancio, las tribulaciones, todo. Seamos fieles, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Eso dijo Santiago, capítulo 1. Y el oro, ¿cómo es convertido en una joya?
¿A través de qué? De un proceso de altas temperaturas, porque cuando lo sacan de las minas está contaminado de un montón de cosas. Así como tú y yo, sin Cristo, estábamos ¿qué? Contaminados. Y a veces todavía seguimos sin querer en venir a lo calientito para que salgan las impurezas y seamos oro refinado. Así que el oro requiere de aplicar temperaturas altas para que salgan las impurezas. Y a veces el Señor nos mete en cierta situación para que saquemos las impurezas de nuestra vida. ¿Qué hace el cantero? Aquí en Michoacán hay muchos canteros. Viene una piedra irregular, como tú y yo, deforme, picuda, como tú comprenderás, con huecos, con muchas deformidades. ¿Y qué viene el cantero? Llega con marro y cincel y pac, pac. Tiene un modelo que quiere sacar de esa roca, pero es necesario golpear, cortar, tumbar, tumbar y tumbar. Así que no seamos inconstantes como las olas del mar, hermanos. Seamos firmes y constantes, por amor a aquel que nos amó. Si eso no nos mueve, acuérdate, 1 Corintios 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, de nada me sirve. Si yo ayudare a los pobres, ayudare al necesitado, diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si no tengo amor, de nada me sirve. Así que si no tenemos amor para el Señor, el venir aquí te sirve solo para ser confrontado con la palabra y cambiar y amar al Señor por sobre todas las cosas. Marcos 12, el primer y más grande mandamiento: amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Si no, de nada nos sirve. Seamos firmes, hermanos. Y si sufrimos, también reinaremos con Él, dice la Escritura. Le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si le negaremos siendo inconstantes, porque es una forma de negar quién es Él y qué merece Él, Él nos va a negar. Así que decía el apóstol Pablo: por eso yo todo lo soporto, por amor a Cristo Jesús. Amén. Ponte de pie. Recuerda esto: todo cristiano tenemos un Padre amoroso y enormemente poderoso, para quien no hay nada imposible. Y si tienes alguna situación donde dices: no sé ni cómo pedirle al Señor, vete a orar, lee la palabra de Dios. Ahí en tu lugar secreto empieza a decirle: Señor, no sé cómo, pero tu palabra dice que el Espíritu Santo me ayuda en eso también. Y yo quiero clamar a ti y poner mi situación delante de ti, pero necesito que el Espíritu Santo me ayude. Si tú y yo somos perseverantes, firmes, constantes, creciendo, te aseguro que lo que el Señor dijo de que somos la luz y que esa luz debe alumbrar para que vean nuestra vida los demás y glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo, se hará una realidad.
todos los cristianos, hijos de Dios, estamos llamados a ser firmes y perseverantes, ser fieles, resistir y vivir una vida que muchos digan: mira cómo le ha ido. Dice que es cristiano, pero le ha ido muy mal, y aún así sigue siendo fiel al Señor. Los cristianos en la primera décadas del cristianismo eran asesinados literalmente, eran llevados al Coliseo romano y cantaban salmos de alabanza al Señor, en lugar de quejarse y reclamar y decir por qué. Ellos alababan y los romanos se desconcertaban y decían: ¿qué les pasa? Están locos. Estamos locos de amor por el Señor. Y con sus hijos, con sus hijas, con su esposa, las familias completas eran destrozadas por fieras salvajes. Sin embargo, decían: Él es digno, porque Él nos amó, y en esa cruz vimos su gran amor para con nosotros. Hoy muchos debemos tomar decisiones. No podemos ser iguales. Y si de veras has entendido el gran amor de Dios, podremos decir: yo voy a continuar siendo fiel, constante, voy a seguir creciendo, voy a seguir glorificando al Señor, voy a seguir amándolo de tal manera que todos vean a quién está en primer lugar en mi vida. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos redarguya otra vez, que tu palabra, como dice Hebreos, penetre hasta lo más profundo y discierna nuestros pensamientos y nuestras intenciones. ¿Qué nos está deteniendo? ¿Qué nos está afanando? ¿Qué nos está entristeciendo? Y cambie mi manera de pensar, de ver, de oír, de hablar y de vivir. Porque si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, hermanos. Dale un aplauso al Señor. Somos del Todopoderoso. Somos de aquel que tiene el universo en sus manos, y nuestra vida está en su mano. Y todas las cosas obrarán para bien a los que amamos al Señor. ¿Quieres ver en el futuro cercano, un poco más lejano, la mano de Dios? Ama al Señor con todo tu corazón. Correspondamos su gran amor con que nos amó. Para esperar, esperaremos en Dios, esperaremos en Dios, en el Señor. Fuerzas para esperar, esperaremos en Dios, esperaremos en Dios, en el Señor. Dios, tú reinas por siempre, esperanza. Fuerte libertador, tú eres el eterno Dios, el eterno Dios. Tú no fallas, tú no
vaya con ánimo, hermano, a enfrentar esta semana. El Señor le bendiga y le guarde. Nos vemos aquí el miércoles a las 7 de la tarde.